Revitalización, renovación urbana y regeneración. No. Gentrificación. Hablemos de geografía crítica y la gentrificación. Recientemente el tema de la gentrificación ha tenido un mayor realce como concepto y como término para explorar y designar algunos problemas urbanos que se están teniendo en la ciudad. Gentrification is coming. Sin embargo, el término se está usando también de formas muy diferentes. Hay quienes apuestan por pensar la gentrificación como un proceso cultural, otros como un proceso netamente económico o político. Pero bueno, a ver, entonces, ¿qué es la gentrificación? Voy a retomar al geógrafo Neil Smith a partir de su libro La nueva frontera urbana, ciudad revanchista y gentrificación, para profundizar un poco en el concepto. Neil Smith nos dice que la gentrificación es el proceso por el cual los barrios pobres y proletarios en el centro de la ciudad son renovados gracias a la entrada del capital privado y de compradores de viviendas e inquilinos de clase media. Estos barrios habían sufrido una falta de inversión y el éxodo de la propia clase media. Los barrios más humildes de clase trabajadora están en proceso de reconstrucción. El capital y la alta burguesía están volviendo a casa. Para algunos de los que se encuentran a su paso no se trata precisamente de algo agradable. Bueno, acá el propio Neil Smith ve esta definición como algo complicado y que no puede ser entendido a primera instancia. Entonces vamos a dar un poco de contexto histórico sobre cómo la gentrificación se ha venido dando incluso a partir de la década de los 60. Y es que la socióloga Ruth Glass escribió el libro London Aspects of Change en 1964, en donde iba a implementar el término gentrificación para hablar sobre un cambio de clase. Glass ve que hay muchas casas que sobrevivieron a la guerra y han sido ocupadas por clases bajas. Sin embargo, después de este proceso, las clases medias y altas van a ir apropiándose de estas casas, las van a ir renovando, y este proceso es lo que va denominando como gentrificación, porque además se da este cambio de clase de una clase baja a una clase media o alta. Neil Smith considera que más hacia la actualidad este concepto que maneja Glass, si bien sigue siendo muy pertinente, no es la misma forma en la que se está dando la gentrificación, sobre todo porque Glass en los 60s veía el proceso como una reconstrucción arquitectónica solamente de algunas casas. La gentrificación más hacia finales del siglo XX y ahora principios del XXI trataría más sobre una reurbanización, una reconstrucción de la ciudad, es decir, no solamente concentrándose en las casas, sino en toda la geografía que incluyen estos nuevos centros inmobiliarios. Entonces, en realidad ya no se trata solamente del proceso de reconstrucción de las casas, sino que además se habla de un proceso a gran escala, una renovación urbana en la que también el Estado va a implementar ciertas políticas para esta reconstrucción. En este sentido, la gentrificación se trata de un nuevo proceso de urbanización. Es una política pública que se está extendiendo en todo el mundo y que además es implementada tanto por los estados como por los mercados inmobiliarios. Esto es a partir de un proceso de neoliberalización de la ciudad. Hay quienes consideran que la gentrificación es un proceso positivo y esto tiene mucho sentido si consideramos que esta es una política urbana, una política que está implementada por los estados y por un mercado inmobiliario sobre todo. Ustedes pueden escribir en los comentarios si creen que esto es cierto. Hay que considerar que esta es una forma en la que el neoliberalismo está entrando en la ciudad, se está apropiando de ella y la está transformando. Pero eso lo veremos en el próximo video.